Me llamo Zuleika Darbisi, tengo 31 años, nací en mi trabajo como ingeniera petroquímica en el complejo de Bandar Mazar. Me crié entre peregrinos, poemas de Hafez en la sala y reglas que sabíamos de memoria: cubrir el cabello, mirar al suelo, obedecer. En la planta aprendí otro catecismo: calibrar, medir, firmar bitácoras, que nada estalle si haces cada paso bien. Esa noche entendí que hay cosas que no se doman con fórmulas. El cielo estaba encendido por las antorchas del craqueo, el aire sabía a metal caliente y a un dulzor venenoso que se pegaba al paladar. Llevaba casco blanco, overol gris y los nudillos tiznados de grasa. El radio escupió estática y una voz cansada: presión en la línea 3. Bajo mis botas, la pasarela vibró como si el acero tuviera pulso. Fui formada para apagar alarmas antes de que griten, para no preguntar por qué. Me enseñaron a repetir: aquí, a prevenir. Pero el silbido que cortó la oscuridad no estaba en los manuales. Era fino, insistente. Luego cambió el olor: frío, crudo. Gas. Giré la válvula de emergencia hasta que el antebrazo me ardió. El manómetro subió como mercurio al sol. Retiro inmediato, dijeron por el canal 2. Si me iba, la línea quedaba viva hacia el intercambiador; si me quedaba, bastaba una chispa. El viento me trajo recuerdos que no pedí: la voz de mi madre susurrando versos, las manos pintando huevos para Nowruz, la marea humana rumbo al santuario. Todo tan ordenado, tan frágil de golpe. No vi la chispa. Sentí el golpe. Un trueno hueco me lanzó contra la baranda. Por un instante dejé de ser cuerpo y fui puro ruido. La luz me tragó. No hubo túnel, hubo un silencio tan denso que parecía agua. Abrí los ojos y me vi abajo, encorvada sobre la pasarela, inmóvil. El fuego lamía el metal con lenguas rápidas. Quise gritar y no tuve voz. Entonces él estaba ahí. No caminó, no cruzó puertas, simplemente estaba. Un hombre con túnica clara y una mirada que sabía mis preguntas antes de que nacieran. En sus ojos no había reproche, sino dolor y ternura, como si hubiera cargado mi cansancio desde niña. El calor del incendio no lo tocaba. Zuleika, dijo sin mover los labios, estás viva por gracia. No por cálculo. No por mérito. Yo te llamo por tu nombre. Su voz sonó como agua sobre piedra, paciente, firme. Quise esconder mis manos sucias. Busqué una frase aprendida y no encontré nada. Extendió la mano hacia mi pecho, no me tocó. Bastó su cercanía para que el mundo regresara: sirenas, pasos, órdenes. La verdad no es una fórmula, susurró. Es una persona. Ven. Sentí una presión dulce en el corazón, como cuando por fin decides respirar. Parpadeé y el ruido volvió entero. Estaba tirada en la plataforma, el casco abollado, el radio chisporroteando. Darbisi, responde, gritó alguien. Tosí gas, lloré hollín. Me puse de pie con la certeza absurda de que acababa de nacer en un lugar que no admite nacimientos. No dije nada. Seguí el protocolo, bajé los escalones con piernas de hilo. Por fuera olía a incendio. Por dentro empezó a oler a lluvia. Nací en ciudad de cúpulas verdes y rezos interminables. Las mañanas olían a pan recién horneado en las calles y a incienso en las mezquitas. Mi padre era profesor en una escuela religiosa. Mi madre, bordadora silenciosa que pasaba horas junto a la ventana, murmurando versos del Corán mientras sus agujas atravesaban la tela como si fueran oraciones. Desde niña aprendí que el mundo tenía un orden rígido: los hombres hablaban, las mujeres obedecían, y Alá lo veía todo. En nuestra casa no había risas fuertes ni preguntas incómodas. Había disciplina. Cada amanecer, el llamado a la oración vibraba por los altavoces y yo me despertaba con ese eco metálico que parecía atravesar las paredes. Mi madre me envolvía el cabello en un velo antes de ir a la escuela y me recordaba que una hija de debía ser ejemplo de pureza. De niña, sin embargo, mi corazón se revelaba en pequeños detalles. Me gustaba más escuchar las historias de mi abuela que las lecciones del mulá. Ella recitaba poemas de Hafez y me decía que cada verso escondía misterios que ni los sabios del seminario entendían. Mientras los demás veían solo leyes, ella me hablaba de metáforas, del vino que en realidad era amor, del jardín que era un alma. Sus palabras eran semillas secretas,
enterradas bajo capas de ritual. En la adolescencia, el peso de la tradición se volvió más fuerte. Tenía 14 años cuando la Basic vino a mi escuela a dar charlas sobre modestia. Una mujer es la guardiana del honor de su familia, repetían. Me miraba al espejo y trataba de creerlo. Pero en las noches, cuando debía estudiar jurisprudencia islámica, yo me escondía con un cuaderno de poesía. Copiaba versos prohibidos, me inventaba metáforas sobre el viento, el mar, la libertad. Mi padre se enfurecía si me descubría soñando. Zuleika, tu deber es servir, no fantasear, decía con esa voz que hacía temblar la casa. Yo bajaba la cabeza, pero por dentro hervía. A los 17 años me dieron una opción disfrazada de decisión: estudiar en Teherán alguna carrera adecuada o casarme con un primo de la familia. Elegí estudiar, no porque me dejaran elegir libremente, sino porque mi padre pensaba que una ingeniera química podía aportar a la patria. En su lógica, trabajar en la industria energética era un acto de devoción nacional. Llegué a la universidad con el corazón lleno de miedo y curiosidad. Teherán era un mundo diferente: calles abarrotadas, cafés clandestinos, jóvenes con auriculares escondidos bajo los chadores. Por primera vez conocí la sensación de respirar un aire que no estaba totalmente vigilado. Me enamoré de los laboratorios, tubos de ensayo, calorímetros, válvulas que obedecían leyes precisas. Ahí no importaban los apellidos ni las doctrinas, importaban los números. Me refugié en las fórmulas como quien se esconde en un santuario silencioso. En esos años, la poesía seguía latiendo en mí. Mientras otros copiaban problemas de termodinámica, yo dibujaba en los márgenes de los cuadernos pequeños versos: el fuego arde, pero también purifica. Nadie lo sabía. Esa era mi rebeldía secreta. Me gradué con honores y recibí la asignación para trabajar en Bandar Mazar, en el Golfo Pérsico. El viaje hacia el sur fue como descender a otro mundo, del polvo de y el bullicio de Teherán al horizonte abierto del mar, con torres metálicas escupiendo fuego las 24 horas. Me sentí orgullosa y asustada a la vez. La planta era un monstruo vivo, tubos enredados como venas, válvulas que respiraban vapor, tanques que latían como corazones de acero. Ahí me dieron un casco blanco, botas pesadas y un manual de protocolos más grueso que cualquier libro de mi infancia. Lo abracé como si fuera un escudo. Pronto entendí que mi lugar no era solo técnico, sino también político. Cada turno era vigilado por ojos invisibles: supervisores con conexiones al cuerpo de la Guardia Revolucionaria, inspectores que recitaban consignas antes de las reuniones de seguridad. Nuestro trabajo es servir a la nación, y servir a la nación es servir a Dios, repetían. Esa mezcla de industria y religión me resultaba familiar. Era la misma fusión que había respirado en solo que ahora con válvulas y gas en lugar de alfombras y mezquitas. En mis primeros meses me dediqué a demostrar que era capaz. Trabajaba horas extra, resolvía cálculos que otros evitaban, me gané el respeto de algunos y la envidia de otros. En silencio, seguía escribiendo poesía en trozos de papel que luego quemaba en las antorchas de desecho, como si fueran oraciones personales que nadie debía leer. Pero mi vida no era solo trabajo. A los 24 años, mi hermana mayor murió en un accidente de tránsito. Su hija, de apenas 4 años, quedó huérfana. Yo la adopté como si fuera mía. De pronto, además de ingeniera, me convertí en madre improvisada. Aquella niña se convirtió en mi ancla y en mi secreto gozo. Ella reía con la boca llena de arroz y dibujaba soles en las paredes. Cada vez que la miraba, me preguntaba qué clase de mundo le estaba dejando. Mi familia en esperaba que yo la criara en la rectitud del Islam. Y yo lo intentaba. La llevaba a las mezquitas, le enseñaba a repetir suras, a cubrirse con el velo. Pero por dentro sentía que le estaba entregando una caja cerrada, sin ventanas. Y eso me dolía. Aún así, la rutina me tragó. Entre turnos de 12 horas, vigilancias, alarmas, cuidar a la niña y responder a mi familia, mi vida se volvió una cadena de obligaciones. No había tiempo para preguntas, solo para sobrevivir. Sin embargo, había noches, esas noches largas en la pasarela de válvulas, en que me quedaba mirando el horizonte del mar y me preguntaba si Dios era solo un juez distante o si de verdad podía acercarse. Recordaba las metáforas de mi abuela, las páginas secretas de poesía, y sentía un hueco en el pecho. Ese hueco me acompañó como un rumor constante, como un zumbido que nadie más oía. Yo lo cubría con trabajo,
con fórmulas, con rezos mecánicos. Pero el hueco crecía. Hasta que aquella fuga de gas me arrancó las máscaras y me puso frente a una respuesta que no buscaba. Después del accidente, mi vida se partió en dos. Por fuera, seguía siendo la ingeniera cumplida, la mujer puntual con casco blanco y botas pesadas que firmaba reportes, asistía a las reuniones de seguridad y repetía las frases correctas frente a mis superiores. Por dentro, algo había cambiado. La noche de la explosión había visto al hombre de túnica clara llamándome por mi nombre, y aunque intentaba enterrarlo bajo capas de rutina, su voz regresaba en el silencio. Al principio, me convencí de que había sido una alucinación por el gas, un espejismo del cerebro asfixiado. Pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía. No con la crudeza de la primera vez, sino como un recuerdo vivo que se negaba a borrarse. Zuleika, yo te llamo por tu nombre. Esa frase se incrustó como un clavo dulce en mi pecho. Mi tradición me decía que Jesús era solo un profeta, uno más en la larga cadena de mensajeros, sin poder para salvar. Así lo repetí toda mi infancia, lo escuché de mis profesores y lo enseñé a mi sobrina en casa. Pero lo que vi esa noche no podía reducirse a un profeta entre tantos. Había una autoridad en su voz que no admitía comparación. La lucha empezó en mis oraciones. Antes, mis rezos eran mecánicos: levantarme antes del alba, extender la alfombra, recitar en árabe aprendido de memoria. Después de la experiencia, cada vez que ponía la frente contra el suelo, mi mente no se concentraba en las palabras, volvía a la mirada de aquel hombre. Me sentía culpable, como si estuviera traicionando mi fe. Un día, durante la oración del viernes en la mezquita, el imán habló con dureza contra los enemigos infiltrados, refiriéndose a los cristianos que, según él, contaminaban las mentes de los jóvenes en Internet. Sus palabras resonaban en las bocinas: son mentirosos, corrompen la pureza de nuestra fe, no tienen lugar en esta tierra. Yo asentí junto a las demás mujeres, pero en mi interior algo se quebró. Recordé la ternura en los ojos de Jesús y no podía conciliarla con la descripción del imán. La contradicción me persiguió en lo cotidiano. Cuando ayudaba a mi sobrina con la tarea, ella me preguntó una tarde: «Tía, ¿por qué tenemos que rezar si Dios nunca me responde?». Me quedé en silencio. De niña yo también había sentido lo mismo, pero nunca me atreví a decirlo. Le acaricié el cabello y respondí con frases aprendidas: «Porque es nuestro deber. Dios siempre escucha, aunque no lo sientas». Pero por dentro yo sabía que estaba repitiendo un guión, no una convicción. Esa grieta se agrandaba. Algunas noches abría mi laptop y buscaba a escondidas testimonios de personas que decían haber visto a Jesús. Usaba VPN para que no rastrearan mi conexión, borraba el historial después de cada búsqueda, cerraba las ventanas rápidos y escuchaba pasos en el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todo el edificio podía oírlo. Encontraba historias de iraníes, afganos, egipcios que hablaban de sueños, visiones, encuentros. No estaba sola. Eso me estremecía. Pero junto con la curiosidad, el miedo me abrazaba. En Irán, la apostasía no es un juego. Sabía de mujeres que desaparecieron por menos: una Biblia encontrada en una mochila, un chat descubierto en el celular. Podía perder mi trabajo, la custodia de mi sobrina, mi libertad, incluso mi vida. Y aún así, la atracción hacia esa figura luminosa crecía. Mi tradición me recordaba la voz de mi padre: una hija de un no cuestiona, obedece. Esa frase me persiguió como un látigo invisible. Yo misma me reprendía: ¿cómo puedes siquiera pensar en seguir algo distinto? Estás traicionando a tu familia, a tu tierra, a tus muertos. Pero entonces recordaba la mano extendida de Jesús, la paz en su mirada, y sentía que si lo negaba estaba traicionando algo más profundo: la verdad que me había encontrado. La tensión se volvió insoportable durante el Ramadán. Cada noche, después de romper el ayuno, me unía a mis colegas en oraciones colectivas. Todos recitaban con fervor. Yo movía los labios, pero dentro de mí surgían otras palabras: Jesús, si eres real, no me sueltes. Me sentía dividida en dos mundos. Una madrugada, mientras recitaba las suras obligatorias, mi sobrina se despertó y me encontró de rodillas llorando en silencio. Se acercó asustada y me preguntó: «Tía, ¿estás enferma?». La abracé fuerte y le dije: «No, mi amor. Solo estoy cansada».
pero en mi interior sabía que lo que me consumía no era el cansancio del turno ni el peso del trabajo, sino la batalla de dos realidades en mi corazón. La tradición me decía, no cuestiones, porque cuestionar es perder la fe. Pero la experiencia gritaba, ¿lo has visto? ¿Lo has escuchado? En el comedor de la planta, los hombres discutían de política, de sanciones, de la grandeza de resistir. Yo asentía, pero por dentro repetía una sola frase, la verdad no es una fórmula, es una persona. La frase que él me dijo. Llegó un punto en que no pude sostener más la fachada. Cada vez que escuchaba al imán hablar de castigo y miedo, yo pensaba en la misericordia en los ojos de Jesús. Cada vez que recitaba el Corán, sentía un vacío. Cada vez que leía un testimonio secreto en internet, sentía fuego. Era como vivir con dos voces dentro de mí. Una gritaba con la autoridad de generaciones, de familia, de nación. La otra susurraba con la ternura de un solo encuentro, pero ese susurro era más fuerte que todos los gritos. Y entonces entendí, la verdadera batalla no estaba afuera, estaba adentro de mí. Entre la Zuleika que todos esperaban y la Zuleika que había sido llamada por nombre en medio del fuego. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro, con el silbido áspero del viento del Golfo y el olor metálico del gas colándose en cada rincón de la planta. Tenía un turno nocturno, de esos en que el cuerpo ya no distingue entre sueño y vigilia. Caminaba por la pasarela superior revisando válvulas cuando recibí un mensaje de mi supervisor. Quédate después del turno, habrá inspección de seguridad. Suspiré. La palabra inspección en Bandar Mazar no significaba solo revisar protocolos, significaba también interrogatorio sobre lealtad. Los agentes vinculados a la Guardia Revolucionaria aparecían de improviso, preguntaban sobre la vida personal, sobre las familias, sobre rumores. Sabíamos que era una prueba, medir nuestra fidelidad a la tradición y al Estado. Al terminar el turno, nos reunieron en una sala pequeña, con paredes pintadas de un blanco sucio y tubos fluorescentes parpadeando. 3 hombres con uniformes oscuros se sentaron frente a nosotros. El mayor de ellos abrió un cuaderno y comenzó, estamos investigando influencias extranjeras. En especial, el cristianismo, que intenta corromper desde dentro. Cualquiera que tenga contacto con literatura prohibida o aplicaciones sospechosas será considerado traidor. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Recordé mis búsquedas nocturnas, los testimonios que había leído, los susurros que había repetido en mi oración secreta. Apreté los puños hasta clavarme las uñas. Una de las ingenieras a mi lado respondió con voz firme, aquí todos somos leales. Yo también asentí, pero mi corazón golpeaba como tambor. Esa noche regresé a mi departamento agotada. Mi sobrina dormía abrazada a un muñeco de trapo. La observé largo rato, pensando en lo fácil que sería perderlo todo. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y me dejé caer en una silla. No podía seguir con esa doble vida. Me atreví a hacer algo que nunca había hecho, hablé en voz alta. Jesús, si realmente fuiste tú quien me llamó aquella noche, si de verdad existes, muéstrame otra vez. No puedo vivir en esta confusión. No quiero mentirme más. Mi voz temblaba, y al mismo tiempo sentí un alivio por pronunciarlo. Apagué la luz, cerré la puerta y me quedé en silencio. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana cuando sucedió. Primero, una calma extraña llenó la habitación, como si las paredes respiraran. Después, una luz suave emergió en la esquina. No era el resplandor áspero de los focos ni el parpadeo de los fluorescentes de la planta. Era una luz cálida, como la del amanecer reflejada en el agua. Y en medio de esa luz, él estaba otra vez. Jesús. No vestía la gloria cegadora que vi entre las llamas, sino una sencillez cercana, como un amigo que entra en tu casa en silencio. Su túnica blanca parecía absorber la oscuridad alrededor. Mis rodillas se dieron solas, caí al suelo sin pensarlo. Él habló con voz serena, Zuleika, he escuchado tus oraciones. Me has buscado en secreto, con miedo. Hoy te digo, yo soy la verdad que anhelas. Yo soy la puerta. Si entras por mí, encontrarás vida. Las lágrimas me nublaron la vista. Apenas podía respirar. ¿Por qué yo? Susurré entre sollozos. Soy débil, temo perderlo todo. Tengo miedo. Él extendió su mano, y aunque no la sentí físicamente, un calor profundo llenó mi pecho.
No temas. La persecución vendrá, pero yo estaré contigo. Nunca te dejaré. En ese instante vi imágenes como visiones, multitudes adorando, rostros transformados por la alegría, y también escenas de cadenas, cárceles, mujeres llorando. Pero en todas, Él estaba presente, como una luz que no podía apagarse. Me quedé postrada en el suelo, llorando como una niña. No supe cuánto tiempo pasó. Cuando al fin levanté la cabeza, la luz se había desvanecido y el cuarto estaba en silencio. Mi sobrina seguía dormida, ajena a todo. Pero yo ya no era la misma. Esa visita fue mi quiebre. No podía seguir negándolo. No era imaginación, no era gas, no era cansancio. Lo había visto otra vez, había escuchado su voz. Al día siguiente, mientras supervisaba un tanque, mis manos temblaban sobre la planilla. Cada letra que escribía parecía insignificante frente a lo que había ocurrido. En mi mente se repetían sus palabras: yo soy la puerta. Si entras por mí, encontrarás vida. Volví a casa y descargué en secreto una aplicación de la Biblia en farsi. Busqué en el Evangelio de Juan, y mis ojos tropezaron con las palabras: yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Me quedé sin aire. Era exactamente lo que había escuchado. Ese fue el catalizador que ya no me permitió esconderme detrás de excusas. Ya no era solo un recuerdo de una explosión, ni un sueño vago. Era un encuentro directo, una llamada clara. Esa noche, al lado de la cama, me arrodillé y susurré: Jesús, no sé cómo seguirte. No sé qué pasará con mi familia, con mi trabajo, con mi vida. Pero si de verdad eres quien dices ser, soy tuya. Guíame. En ese momento comenzó una vida secreta, peligrosa, pero llena de una esperanza que jamás había conocido. Después de aquella segunda aparición, mi vida se convirtió en una cuerda tensa. Por fuera, nada había cambiado. Yo seguía con el mismo uniforme, el mismo casco, el mismo saludo en los pasillos de la planta. Pero por dentro, ya no pertenecía del todo a ese mundo. Sentía que caminaba con un secreto escondido bajo la piel, un secreto que podía costarme todo. Al principio, logré disimular. Encendía el televisor con sermones islámicos para que mis vecinos pensaran que era devota, llevaba a mi sobrina a las oraciones comunitarias, repetía los saludos rituales. Pero cada vez que recitaba, las palabras se me volvían huecas, como un eco vacío en un cuarto cerrado. En cambio, cada versículo que leía en la Biblia clandestina me llenaba de vida. El verdadero conflicto comenzó cuando uno de mis colegas, Reza, notó mi distracción. Era un ingeniero mayor, con vínculos claros con la Guardia Revolucionaria. Una tarde, mientras revisábamos un intercambiador de calor, me dijo en voz baja: Zuleika, últimamente te noto diferente. ¿Estás escondiendo algo? Su mirada me atravesó como un cuchillo. Reí nerviosa y respondí: solo estoy cansada, demasiados turnos. Él no replicó, pero su silencio fue más inquietante que cualquier acusación. Empecé a vivir con paranoia. Revisaba 2 veces la puerta antes de abrir, borraba con cuidado el historial de mi teléfono, escondía el dispositivo donde leía la Biblia en una rendija detrás del armario. Sentía que las paredes tenían oídos. Un día, al llegar a casa, encontré mi puerta entreabierta. Entré con el corazón latiendo en la garganta. Nada estaba revuelto, pero mi escondite estaba vacío. La tableta con la aplicación de la Biblia había desaparecido. Me desplomé en el suelo. ¿Quién la había tomado? ¿Reza? ¿Algún vecino? ¿Algún inspector? Esa noche no dormí. Me imaginaba a hombres de negro llamando a mi puerta, llevándome a interrogatorios. Pensaba en mi sobrina, sola, sin mí. Pensaba en mi padre golpeándose el pecho de vergüenza al enterarse. Los días siguientes fueron un tormento. Nadie me dijo nada directamente, pero notaba miradas más largas en los pasillos, conversaciones que callaban cuando yo entraba. Hasta que finalmente llegó. 2 agentes de seguridad aparecieron en la planta con una orden de entrevista. Me llevaron a una sala sin ventanas, con una mesa metálica y un ventilador zumbando en el techo. Uno de ellos colocó sobre la mesa mi tableta. Explícanos esto, dijo con voz seca. El mundo se me vino abajo. No había escapatoria. Mi mente se llenó de imágenes,
piedras cayendo sobre mí, barrotes fríos, la cara de mi sobrina llorando. Me mordí los labios hasta sangrar. Traté de inventar una excusa. No es mía, quizás alguien la dejó en mi casa. Pero el agente golpeó la mesa con el puño. No juegues con nosotros. Tenemos registros. Sabemos que has visitado páginas cristianas. En ese momento, la Zuleika de siempre habría recitado frases aprendidas para salvarse. Pero algo más fuerte me detuvo. Recordé la voz de Jesús en mi habitación: yo estaré contigo. No temas. Respiré hondo y dije, casi en un susurro: sí, he leído. He buscado. El silencio que siguió fue insoportable. Uno de los hombres sonrió con desprecio. Sabía que algo en ti olía raro. ¿Qué crees que pasará ahora, mujer? ¿Piensas que puedes jugar con el Islam y salir ilesa? Me soltaron después de horas de presión, insultos y amenazas. No me golpearon, pero me dejaron claro que me vigilarían. Salí de la sala con las piernas de hilo, temblando. Desde entonces, cada sombra en la calle me parecía un espía. El conflicto externo no se quedó en la planta. Un viernes, en la mezquita, el imán predicó contra los apóstatas que merecen la muerte. Sentí que cada palabra estaba dirigida a mí. Mis manos sudaban bajo el velo, mi corazón corría como si fueran a descubrirme ahí mismo. Comencé a evitar a mis colegas, a vivir más aislada. Mi sobrina notó mi inquietud. Una noche me dijo: tía, ¿por qué cierras la puerta con llave tantas veces? ¿Por qué lloras cuando crees que no te veo? No supe qué responderle. Solo la abracé con fuerza, deseando protegerla de un mundo que ya se estaba cerrando sobre nosotras. El hostigamiento aumentó. Recibí llamadas anónimas con silencio al otro lado. Encontré pintado en mi puerta un insulto: Fer, infiel. Supe que era cuestión de tiempo antes de que vinieran por mí de manera definitiva. En medio de ese miedo creciente, una certeza brillaba: no podía volver atrás. Ya había visto demasiado, había escuchado la verdad. Negarlo sería como arrancarme el corazón. Fue entonces cuando decidí que, pasara lo que pasara, no me quedaría callada más. Si venían por mí, que me encontraran aferrada al nombre que me salvó en el fuego. Las semanas después del interrogatorio fueron un torbellino. Vivía en un estado de alerta constante, revisaba las ventanas, desconfiaba de los vecinos, temía cada llamada desconocida. Dormía con un bolso preparado, con documentos y algo de dinero escondido, por si tenía que huir en la noche. Pero al mismo tiempo, dentro de mí crecía una llama que nada podía apagar. Un domingo, mientras mi sobrina dibujaba en la sala, me encerré en el cuarto. Cerré cortinas, puse una toalla en la rendija de la puerta y encendí mi teléfono con la VPN activada. Encontré un canal secreto donde exmusulmanes compartían testimonios. Uno de ellos, un joven de Afganistán, hablaba de cómo había visto a Jesús en sueños, cómo esas palabras habían cambiado su destino. Sus ojos brillaban en el video, a pesar de hablar desde un lugar oscuro. Al escucharlo, sentí un impulso. No podía seguir siendo espectadora. Me arrodillé junto a la cama y, con lágrimas corriéndome por el rostro, hablé con una franqueza que nunca había tenido. Jesús, ya no quiero esconderme. No quiero vivir con miedo. Si de verdad eres el Hijo de Dios, si moriste por mí, si resucitaste, yo te entrego todo. Mi vida, mi futuro, a mi sobrina. No tengo más refugio que tú. Perdóname, cámbiame, hazme nacer de nuevo. No hubo relámpagos, ni temblores. Hubo algo más profundo, una paz que descendió sobre mí como un manto suave. El aire dejó de oler a encierro y a miedo, olía a campo abierto después de la lluvia. Mis hombros, cargados por años de culpa y deber, se sintieron ligeros. En ese momento comprendí que ya no estaba negociando entre dos mundos. Había dado un paso definitivo. Era como cruzar un puente que se quema detrás de ti, no hay regreso. Esa noche, mientras abrazaba a mi sobrina para dormir, su respiración tranquila se volvió para mí una confirmación. Yo no sabía cómo íbamos a sobrevivir, pero sabía que no estaría sola nunca más. Recordé sus palabras en mi habitación: la persecución vendrá, pero yo estaré contigo. Esa promesa se volvió mi escudo. Los días siguientes,
Cada versículo de la Biblia brillaba con una claridad nueva. Cuando leí en Juan, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, sentí que esas letras estaban escritas para mí, como una carta personal. Al mismo tiempo, la presión externa aumentaba. Reza volvió a acercarse, esta vez con una sonrisa falsa. Algunos dicen que ya no eres la misma, Zuleika. Ten cuidado con lo que haces. Yo lo miré a los ojos y, por primera vez, no sentí miedo. Algo dentro de mí había cambiado. Esa fue la verdadera señal del punto de virada, no la visión, no la persecución, sino la certeza de que mi identidad ya no estaba atada aún, ni a la planta, ni a la aprobación de los hombres. Pertenecía a Cristo. Un jueves, al salir del turno, la luna colgaba roja sobre las antorchas del complejo. Me detuve en la pasarela y respiré profundo. La planta rugía como siempre, los guardias patrullaban como siempre, las alarmas zumbaban como siempre. Pero yo sabía que algo irreversible había ocurrido. Ya no era una ingeniera obediente atrapada en tradiciones. Era una hija adoptada por gracia, llamada por nombre en medio del fuego. Ese fue el punto en que dejé de temer la pérdida y empecé a esperar lo eterno. Después de rendirme por completo a Jesús, comencé a ver el mundo con otros ojos. Nada en el exterior había cambiado, la planta seguía rugiendo, los imanes repetían los mismos discursos, las miradas de sospecha aún me perseguían. Pero dentro de mí, todo era distinto. Era como si me hubieran cambiado el corazón. Antes, cada día estaba marcado por el miedo, miedo a fallar, miedo a deshonrar, miedo a ser descubierta. Ahora, aunque la amenaza seguía ahí, el miedo ya no gobernaba mis pasos. Al abrir los ojos en la mañana, lo primero que hacía era susurrar, Jesús, gracias por un día más. Sé mi fuerza. Y ese simple gesto llenaba la habitación de calma. Empecé a transformar mis hábitos en secreto. En vez de repetir oraciones mecánicas, hablaba con él como con un amigo. Mientras revisaba válvulas, mientras esperaba resultados de presión, mientras cocinaba arroz para mi sobrina, mi corazón murmuraba, guíame, protégela, enséñame a amar. Era como descubrir un idioma nuevo, no de reglas sino de intimidad. Una tarde, al regresar de la planta, encontré a mi sobrina llorando porque unas compañeras en la escuela la habían humillado. Se había quitado el velo en el recreo y las demás niñas le dijeron que era una vergüenza. Antes, yo habría reaccionado con enojo, obligándola a seguir la norma para evitar problemas. Esa vez la abracé y le dije, pequeña, tu valor no depende de un velo. Eres amada por alguien mucho más grande. Ella me miró con sorpresa. ¿Por quién? Tragué saliva. No podía exponerla a riesgos, pero tampoco podía callar. Por Dios que nos ve y nos llama por nombre. Ella sonrió débilmente y se limpió las lágrimas. Fue la primera semilla que planté sin miedo. Los primeros frutos aparecieron en lo cotidiano. La paciencia con mi sobrina, la serenidad en medio de la presión en el trabajo, la capacidad de perdonar a colegas que me insultaban a espaldas. Yo sabía que no era mi fuerza, era algo nuevo dentro de mí. También comencé a conectarme con pequeños grupos secretos en línea. Usaba aplicaciones cifradas, nombres falsos, horarios cambiantes. Ahí encontré hermanos y hermanas de distintos países, una joven de Siria que había huido a Turquía, un hombre de Egipto que se reunía en sótanos, un estudiante de Pakistán que había perdido a su familia. Con ellos orábamos, compartíamos versículos, nos animábamos. Era una comunidad invisible pero real, una familia que no me pedía credenciales ni me juzgaba. Una noche, mientras leía el Evangelio de Mateo, llegué al pasaje del Sermón del Monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sentí que esas palabras estaban escritas para mí. No era una amenaza, era una promesa. Mi transformación no pasó desapercibida del todo. Una compañera de la planta, Maryam, me preguntó en el comedor. Zuleika, últimamente tienes otra cara. ¿Qué pasa? Me quedé callada unos segundos, con miedo de decir algo que la pusiera en peligro. Al final, respondí. He aprendido que hay una paz que no depende de las circunstancias. Ella rió, incrédula. Si encuentras la receta, dímela. Yo sonreí, guardando el secreto en mi corazón.
La mayor prueba llegó una noche cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Mi cuerpo se paralizó. Pensé que habían venido a arrestarme. Mi sobrina corrió a esconderse bajo la cama. Fui a abrir con las piernas temblando. Para mi sorpresa, era mi vecina con un problema doméstico. Su cocina se había llenado de humo. La ayudé a resolverlo, pero me quedé temblando mucho después. Esa experiencia me hizo decidir que no podía vivir siempre bajo la sombra del terror. Si llegaba el día de ser descubierta, que me encontraran de rodillas orando, no escondida en el miedo. Con el tiempo, hasta mi manera de ver el trabajo cambió. Antes lo hacía por deber, por disciplina, por miedo a la sanción. Ahora lo hacía como una ofrenda, como un servicio. Cada cálculo, cada inspección, cada firma en un reporte, era un acto de gratitud al Dios que me había rescatado del fuego. El fruto más grande, sin embargo, fue la esperanza. Durante años había visto mi vida como un pasillo estrecho, sin salida, sin aire. Ahora era un horizonte abierto, incluso si estaba rodeada de peligro. Sabía que el camino sería duro, que la persecución no era una posibilidad sino una certeza. Pero también sabía que no estaba sola. El verdadero milagro no fue que las circunstancias cambiaran, sino que yo había cambiado en medio de ellas. La Zuleika temerosa, obediente hasta la asfixia, se había transformado en una mujer libre por dentro, aunque viviera en la tierra más hostil para mi nueva fe. Ese fue el inicio de mi transformación, y los primeros frutos fueron invisibles para muchos, pero eternos para mí: paz en lugar de miedo, amor en lugar de ira, esperanza en lugar de resignación. Hoy escribo estas palabras desde un cuarto sencillo, con paredes descascaradas y una lámpara tenue. No tengo títulos, ni reconocimientos, ni la seguridad de un futuro estable. Vivo con precaución, evitando ciertas calles, cuidando cada conversación. Y, sin embargo, nunca me había sentido tan plena. A veces, cuando me miro al espejo, todavía veo la ingeniera de la mujer que se esforzaba por obedecer todas las reglas, por no dar un paso en falso, por cargar sobre los hombros el honor de su familia. Pero enseguida recuerdo la noche del fuego, la voz que me llamó por mi nombre, y sé que ya no soy la misma. Ahora soy hija, no sierva, amada, no controlada, libre, aunque viva en cautela. Mi sobrina, que crece día a día, es testigo de esa transformación. No entiende todo, pero siente la diferencia. A veces me pregunta por qué ya no me pongo nerviosa cuando falla la electricidad o cuando se escuchan rumores de redadas. Yo le sonrío y le digo: porque alguien más grande cuida de nosotras. Sus ojos se iluminan, y yo sé que esas semillas quedarán en su corazón. He aprendido que seguir a Jesús en una tierra como la mía no es un camino de multitudes, sino de sombras y silencios. Nos encontramos en casas cerradas, en mensajes cifrados, en susurros compartidos entre hermanos que arriesgan todo por una palabra. Y, sin embargo, esos lugares ocultos arden con más luz que cualquier mezquita llena. A veces lloro por lo que perdí, la cercanía de mi familia en la posibilidad de hablar abiertamente, la tranquilidad de caminar sin miedo. Pero cuando pienso en lo que gané, mi corazón se inunda de gratitud. Porque encontré a aquel que no se oculta tras reglas ni amenazas. Aquel que me miró en medio de las llamas y me dijo: Zuleika, yo te llamo por tu nombre. No sé qué me espera. Puede que un día golpeen la puerta y no sea una vecina, sino agentes dispuestos a llevarme. Puede que mi nombre aparezca en alguna lista, que mis pasos sean seguidos. Pero vivo con la certeza de que, pase lo que pase, no estoy sola. Él está conmigo, como lo prometió. Y esa es la esperanza que quiero dejarte a ti que escuchas mi historia. No importa de dónde vengas, qué religión heredaste, cuántas veces intentaste ser perfecta y fallaste. Jesús no vino a buscar a los que se sienten fuertes, sino a los que sabemos que estamos quebrados. Él no pide máscaras, pide el corazón. Si alguna vez has sentido ese vacío que ni las oraciones repetidas ni las reglas estrictas llenan, escucha: no estás loco, no estás sola. Ese vacío es un eco de tu alma llamando a su Creador. Y ese Creador tiene nombre y rostro: Jesús, el Hijo del Dios vivo. Él me encontró en un lugar donde nadie hubiera pensado que podía florecer la fe, en medio del gas, del fuego, de la persecución. Si pudo alcanzarme a mí, también puede alcanzarte a ti. Te invito a que lo busques con sinceridad. No con miedo, no con rituales vacíos, sino con un corazón abierto.
Dile con tus propias palabras: Jesús, si eres real, muéstrame. Quiero conocerte. Créeme, Él responderá. Y cuando lo haga, tu vida ya no será la misma. Podrás perder títulos, amistades, incluso la aprobación de los tuyos. Pero ganarás lo más grande, la paz que no depende de nada externo, y la certeza de una eternidad segura. Hoy vivo en las sombras, pero dentro de mí brilla una luz que nadie puede apagar. Y esa luz es la que quiero compartir contigo. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo sencillo: en los comentarios escribe la palabra luz. Que sea nuestra forma de reconocer que la oscuridad no tiene la última palabra, que Jesús sigue alumbrando corazones en los lugares más inesperados. No me conoces en persona. Tal vez nunca nos veamos. Pero en Cristo ya somos familia. Y algún día, en un lugar sin miedo, sin persecución y sin lágrimas, cantaremos juntos delante del trono. Ese es el destino que me sostiene, y la invitación que hoy te hago a ti. Jesús vive. Jesús salva. Y Él también te llama por tu nombre.